Bien, hoy vamos a ver algunas herramientas. Vamos a trabajar primero sobre el archivo que estuvimos trabajando la última clase, y posteriormente vamos a ver algunas herramientas nuevas que también podemos aplicar esto que vamos a ver ahora. Bueno, esto es lo que habíamos trabajado la clase pasada, y quisiéramos saber, por ejemplo, qué distancias tiene este rectángulo. Vamos a utilizar la herramienta que dice medir. Entonces basta con ubicarnos en un punto, irnos al otro punto, y ahí dice que aproximadamente son 2,78 m. Puedo tomar ahora este punto e irme hacia este otro punto y me dice 1,62 m. Cuando pone el simbolito ese que aparece adelante del número, quiere decir que es aproximado 2,78 m. Podríamos probar con esta arista y nos dice 3,51 m aquí en el lugar donde están las medidas, y también en el plano. Si yo quiero tomar esta diagonal que está acá, ahí me dice aproximadamente 3,97 m, y abajo me dice lo mismo. Podemos ver alguna figura como un trapecio. Tomamos aquí y tomamos aquí, me da 1,62 m. Si ahora yo tomo en este vértice y voy hasta este otro, tiene 3,51 m. O desde este vértice hasta este otro vértice tengo 2,47 m. Puedo también tomar el último para ver tomo el vértice ese y el vértice este, y me dice que es aproximadamente 3,40 m. Entonces es una herramienta que me permite trabajar con medidas cuando las desconozco las medidas. Pero tiene otras aplicaciones más. Vamos a trabajar sobre un archivo nuevo. Vamos a eliminar a Laura. Aquí cuando pedimos información de la entidad nos dice que es Laura. La vamos a eliminar, la selecciono y con la tecla suprimir o delete, depende del teclado. Y voy a trabajar ahora sobre el plano definido por los ejes verdes y rojos, o sea, en planta. Ya la clase pasada habíamos visto cómo activar esta barra. Vamos a la planta, y para garantizarnos que no se vea el eje azul, ahora no se está viendo, vamos a desplazarlo un poco. Ahí se ve el eje azul. Entonces vamos a la cámara, quitar la perspectiva y verlo en proyección paralela. Ahí ya no vemos más. Vamos a alejarnos un poco y otra vez a desplazarlo. Y vamos a dibujar un rectángulo partiendo del eje, del centro de los ejes, y vamos a dibujarlo de 10 por 8. Ahí en el cuadro de medidas yo voy a estar ubicando cuál es la medida que yo quiero. 10 por 8, enter, y entonces no lo tomo, vamos a hacerlo nuevo. 10 por 8, 10 por 8, ahí está, 10 por 8. Y lo que voy a hacer ahora es utilizar la herramienta medida para hacer un reticulado que sea, por ejemplo, a distancias de 1 metro uno de otro, para tenerlo un poco parametrizado a esta superficie dentro de la cual yo voy a trabajar. Supongamos que este sea el terreno o el espacio asignado para la construcción. Entonces yo tomo el eje, la herramienta medir, voy a hacer un clic sobre el eje verde y me voy a ir desplazando hacia la derecha, y voy a tomar como parámetro 1 metro. Entonces me voy desplazando y tomo como parámetro 1 metro. Entonces de esta manera yo puedo agarrar y activar lo que van a ser los ejes. Vamos a verlo de nuevo. Tomé la herramienta medir y entonces me paro acá y ahí se activa el eje.
Entonces le pongo a 1 metro, enter, vuelvo a hacer clic sobre el nuevo eje, y si yo me voy desplazando, vuelvo a poner 1 metro, puedo romper esa medida, pero vamos a hacer un escape, vuelvo a hacer clic acá y le voy a ubicar a 1 metro. Entonces ahí lo tengo 1 metro. Si yo vuelvo a tomar acá, vuelvo a poner 1 metro, o lo puedo romper a la... Vuelvo a hacer escape, tomo acá 1 metro. Bueno, sin quererlo ya lo desubiqué, vamos a escapar. Tomo acá 1 metro. Y voy haciendo el reticulado para poder trabajar. Ahí puse el metro, vuelvo a hacer clic acá, pongo 1 metro, enter, vuelvo a hacer clic acá, pongo 1 metro, enter, clic acá, me voy hacia la derecha, 1 metro, enter, y así voy dibujando 1 metro, enter. Esa es una alternativa, 1 metro, enter, y vamos a la última, 1 metro, enter. Y ahí terminé la parte que es paralela al eje verde. Para hacer lo mismo pero en el sentido contrario, me paro sobre el eje rojo y voy desplazándome otra vez hacia la parte de arriba, pongo 1 metro, enter, hago clic ahí, 1 metro, enter. Entonces él me va dando el reticulado que yo había dicho, ¿no? 1 metro, enter, hago clic de nuevo acá, 1 metro, enter, 1 metro, enter, y finalmente 1 metro, enter. Y ahí he terminado y tengo el reticulado. ¿Para qué me sirve esto? Por ejemplo, que yo quiera trazar ahora algún perfil que vamos a ir dibujando. Vamos a ir dibujando, por ejemplo, un perfil que sea parametrizado ya. Vamos a traerlo para acá, por ejemplo. Y cerramos. También lo podemos hacer acá. Nuestra figura, y nos tiene que delimitar una nueva superficie, como se logra ver ahí. Es una nueva superficie, la cual ahora sí voy a moverlo en 3D. Yo podría hacer que la herramienta empujar, estirar me lo esté trabajando de tal manera que yo ya tengo la silueta o una nueva silueta basado en algo parametrizado. A su vez, si yo quisiera, por ejemplo, que esto sea la cáscara de una nueva superficie, también podría estirar esta, ¿no? Y esta, que serían las restantes. Pero supongamos que yo quisiera que esto fuera una cáscara. Para eso tenemos la herramienta equidistancia, y entonces yo tomo, por ejemplo, una arista y puedo desplazarme hacia el interior o darle la medida, supóngase que quiera 1 metro, entonces pongo 1 metro y enter, y ahí tendría entonces otra figura más. Si yo ahora a esta figura la estiro,
tengo una silueta que tiene un espesor de 1 metro. Tiene el espesor de 1 metro. Otra vez puedo usar las herramientas para poder tomar las mediciones. Como pueden verse, ahí me hice 1 metro y era correcto porque estaba dentro del parámetro. Ahora este está en la diagonal, bueno, me da 1,41, lo cual es correcto, en la raíz cuadrada. En este caso yo tendría los 5 metros que me decía ahí, y puedo seguir midiendo. También podría tomar, por ejemplo, el offset de esta figura y, por ejemplo, hacer un hueco. Entonces ahora podría quitarlo o simplemente eliminarlo. Lo cual me estaría mostrando, bueno, no los elimino del todo, si elimino solamente la cara. Entonces vamos a hacer el estirar para que aparezca por todos lados, porque era 1 metro de espesor. Bien, y ahí vamos a eliminarlo este. Bien. No se eliminó del todo. Bueno. Vamos a tratar de atravesarla. A veces hay que trabajar un poquito. Bien. Y podemos hacer ahí pasó de largo, bueno. La clase pasada vimos cómo utilizar las intersecciones y eliminarlo. Podríamos asignarle a este elemento, por ejemplo, un material que sea, por ejemplo, vidrio, y decir que sea un vidrio. Ahí está. Tenemos que hacer lo mismo del otro lado, que no apareció, y en ese caso estaríamos viendo por detrás de la figura, y en el centro de se puede ver a través de él, por ejemplo, ¿cierto? También podríamos realizar la división de algún elemento y también, como se puede apreciar, eliminarlo. Es decir, me quedó una nueva figura utilizando lo que llamamos equidistancia. Entonces, jugando con todas estas herramientas, podríamos en la planta ir dibujando lo que sería la planta de nuestro proyecto. También, utilizando la herramienta medir, que fue todo lo que estuvimos trabajando ahora, más la herramienta equidistancia, podríamos utilizarla para medir en algún sentido. Acuérdense que cuando estuvimos trabajando en los distintos planos, podíamos determinar en qué sentido voy a estar midiendo o desplazándome utilizando las flechitas. Hacia la derecha lo hacíamos paralelo al eje verde, hacia la izquierda paralelo al eje rojo, y hacia arriba paralelo al eje azul. También se puede trabajar de esa manera para anclar
anclar una dirección, y por más que yo me quiera desplazar en las otras, simplemente voy a estar trabajando en esa dirección. Vamos a hacer una, para que se pueda ver un poco mejor, vamos a eliminar, marcamos todas estas, a todas, no quiere, y vamos a eliminar también todas estas. Y ahí tenemos entonces nuestra superficie a trabajar. Y estamos acercándonos o alejándonos, depende del lugar. Estamos viendo distintas formas. Hay una herramienta más todavía que vamos a estar viendo, 2 herramientas más en realidad. Para ello voy a borrar todo lo que tengo acá y voy a trazar una línea. Ahora se ve que está paralela al eje verde. Voy a hacerla paralela al eje rojo, otra vez paralela al eje verde, y ahora vamos a hacer paralela al eje rojo. Acuérdense que si yo usaba la flecha hacia la derecha, estamos trazando paralelo al eje rojo. Me voy a desplazar así. Si lo hago hacia la derecha, estoy forzando o anclando paralelo al eje verde, y si lo hago hacia arriba, lo estoy forzando en el eje azul. ¿Está? Muy bien, entonces tenemos una figura ahora. Tenemos una figura que está en los 3 ejes. Está en los 3 ejes. A esta figura le voy a adosar un círculo. Voy a poner bien de frente. Voy a activar la cámara otra vez en perspectiva para poderla ver bien todo. Y lo que voy a hacer es tomar un círculo. Voy a elegir como centro del círculo este punto, y vamos a darle un tamaño de, en mi caso es coma 50, porque si yo pongo punto 50 me va a dar error. Lo importante es que este círculo esté pegado a la línea esta. Y ahora vamos a usar el comando este que dice acá, sígueme. Para ello primero tengo que tomar todas estas líneas, y ahora me voy al comando sígueme y selecciono la figura esta. Como verán, se ha formado una tubería. No es una tubería, pero es muy bueno para hacer un barandaje, por ejemplo. O supongamos que yo quiera dibujar lo estoy haciendo ahora a pulso nada más. Tendría que hacerlo con las medidas correctas, ¿no? Pero lo estoy haciendo a pulso nada más. Y ahora lo que voy a hacer es, al pararme de frente a este, lo que voy a hacer es dibujarle un rectángulo, pero no con el centro, sino le voy a dibujar un rectángulo vamos a ponerlo bien de frente para que se pueda ver bien. Ahí tengo el rectángulo. Podría haber sido más chico, pero está tocándolo. Entonces voy a hacer la misma tarea. Seleccioné, me faltó el último. Seleccioné todos, le digo sígueme y tomo el dibujo de esto. Esto puede ser trabajado ahora, por ejemplo,
como si fuera una escalera. Por supuesto había dicho que había que dibujarla parametrizada, había que hacerla con las medidas correctas. Yo lo hice así nomás a mano alzada para que pudiera ver cómo era el comando, para que se pudiera ver cómo era el comando. Bien, por último vamos a volver todo para atrás y vamos a volver a esta figura. Vamos a trabajar con una herramienta. La voy a activar desde ver barra de herramientas y voy a buscar la que dice sección. Entonces ahí tendría la barra de sección. Basta con definir un plano de sección. Como ven, se puede definir cualquier plano. En este caso estamos sobre el eje rojo. Hago un clic, le puedo poner un nombre, por ejemplo, y puedo desplazarlo, por ejemplo, como para ver dónde se va a ver este corte. Pero ahora no está queriendo. Vamos a hacer otro. Por ejemplo acá. Y ahí se ve. Entonces, ¿qué es lo que estoy cortando o no? Me permite también, por ejemplo, mostrar los cortes de sección. Ahí está el corte, ahora no. Y también el relleno. Bueno, en mi caso yo no tengo ningún complemento ni ningún muro asociado, entonces no se nota eso, pero muchas veces es importante que se vea eso para poder trabajarlo como muros completos. Bien, entonces esto me permite ver distintas secciones. Puedo tener varios activos y a través de esto entonces poder ver los distintos planos que me van a ir generando los cortes. Bueno, ubicándolo en su posición puedo ver distintos cortes. También puedo quitarlos y ver tal cual está. Lo puedo volver a activar y, como habíamos dicho antes, bueno, le podemos colocar una etiqueta si queremos, un nombre, está, que se vea o que no se vea, ¿está? Entonces hemos trabajado con las herramientas medir, que la utilicé ya sea para medir o para hacer la grilla. Hemos trabajado con la herramienta equidistancia, trabajando sobre un objeto. Lo puedo hacer seleccionando una cara y achicándola, agrandándola. Lo puedo hacer para afuera también. Entonces ahí lo tengo, por ejemplo, podría poner coma 15, y ahí me quedó definido un nuevo objeto, una nueva superficie, la cual la podré trabajar, por ejemplo, extrayéndola hacia afuera. O hacia adentro, como en este caso. Después lo que estuvimos usando también, esa fue la herramienta Offset. La herramienta Sígueme, habiendo dibujado previamente una silueta, dibujado una sección que esté pegada a esa silueta, y con el comando Sígueme se realizó, por ejemplo, lo que sería la baranda de una escalera. La escalera misma podríamos haberla hecho si parametrizamos, por supuesto, las distancias, y entonces nos queda
perfectamente dibujada, o también la trazamos utilizando las medidas acá, es indistinto. Entonces ya podríamos ir dibujando sobre planta lo que sería la silueta de nuestro proyecto. Posteriormente, con el comando empujar, tirar, podríamos levantar las paredes y podríamos estar dibujando todo lo que sería el proyecto de nuestra vivienda, por ejemplo. Bueno, lo ideal sería entonces probar estas herramientas y tratar de hacer un proyecto pequeño de una casa de 2 dormitorios, un baño y una cocina comedor. Por ahora, con esas herramientas. Vimos también que podíamos dibujar aún con la herramienta equidistancia, podríamos hacer ventanas y colocarle los vidrios también, y entonces ya tendríamos ventanas, a pesar de que hay objetos que nos permiten ya trabajar directamente con ventanas y con puertas, buscándolos. A ver, ventanas, pero si las ventanas que nos aparecen no son de nuestro gusto, acá tenemos un montón, o puertas también, podríamos hacer nosotros a nuestro gusto, y podríamos hacerlas fuera con las medidas que necesitemos, trabajarlas como componentes, o sea, guardarlas como componentes. Recordemos que si yo hago triple clic acá, me selecciona todo, hago clic derecho y le digo crear componente. No voy a hacer con esto ahora, pero bueno, vamos a verlo un poquito. Le voy a poner el nombre del componente y todos los demás datos que yo necesite, y ahí puede ser utilizado posteriormente. De cualquier manera después lo puede editar también, etcétera, etcétera. Bien, con estas herramientas entonces vamos a tratar de hacer un proyecto de una vivienda de 2 dormitorios, un bañito y una cocina. Por ahora solamente la vivienda.